Sí, gracias por la entrevista. Quiero manifestarles que, a Dios gracias, pues ya los caudales de agua empezaron a incrementarse. Eso pues nos da un alivio muy grande como municipalidad, ya que eso pues implica de que ya se va a empezar a tener agua suficiente para poder abastecerlo diariamente. Esto conlleva también de que en las primeras lluvias fuertes, como lo que sucedió ahora, no en la cabecera, sino en el punto, digamos, donde se generan las fuentes del abastecimiento de agua, pues llovió de una forma copiosa y fuerte. Eso hizo que, por supuesto, pues el agua se volviera turbia, chocolatada, como típicamente le conocemos acá en Santa Cruz del Quiché. Pero ya el día de ayer pues se tomaron las acciones respectivas, que lleva un proceso. Eso no es cae el agua turbia y automáticamente pues se le aplica cierta solución y ya se elimina la turbiedad, sino que lleva un tiempo de proceso en el cual pues el agua pues cayó de manera digamos enlodada, podríamos decir, o turbia, pero ya para estas fechas pues ya el proceso lo tenemos bajo control. Le pedimos comprensión a la gente, y en lo que aplicamos nosotros el proceso, las soluciones respectivas, entonces pues es obvio que el agua llegó de esa manera. Ahora yo invito a los medios de comunicación que, si estén interesados, podemos llegar a hacer una visita a la planta de tratamiento de agua para que puedan verificar que efectivamente pues ya tenemos bajo control lo que le da la calidad del agua de Santa Cruz de Quiché. Gracias, sí, como decía, Dios gracias, pues muchos decían que por qué no se estaba entregando el agua suficiente, porque la guardamos, y realmente era porque no teníamos agua, no estaba llegando a Santa Cruz. Recordemos que las fuentes son superficiales, es decir, que dependemos de las lluvias, y el calor en verano y en esta época pues lo que hace es secar más esos ríos, y lamentablemente pues esas fuentes lo que hace es pues ya no generarnos el agua que nosotros necesitamos sacar. Ahorita ya tenemos invierno copioso en esos lugares, porque si bien es cierto, en semanas atrás aquí estaba lloviendo en el casco urbano, pero allá en esos lugares no. Ahora sí ya, gracias a Dios, y eso pues ha hecho que se incrementen las caudales de agua, y por supuesto en las primeras lluvias fuertes pues se genera esa condición de la turbiedad, que actualmente pues ya se le está dando tratamiento adecuado, por lo tanto pues ya se tiene el agua tal y como es necesario llevar a los hogares.